Gracias, Gus. Pues fíjate que vamos ya a empezar a precalentar la mesa, Gus. Vamos a hablar sobre los problemas entre pareja. Quizá una mala relación o separación han obligado a muchas personas a exigir pensión alimenticia para poder cubrir las necesidades de la familia. Ay, qué tema tan feo. Yo por sé, supuesto. pero muy necesario saberlo. Desde luego, y fíjate que recientemente hemos visto en el mundo del espectáculo noticias sobre problemas que tienen los famosos cuando se separan y está de por medio el bienestar, lamentablemente, como siempre, de los hijos. Vamos a recordar qué está pasando justamente en este tema. Vamos. La pensión alimenticia es el derecho que brinda la ley a los hijos en caso de separación o divorcio de los padres de recibir recursos económicos necesarios para alimentos, ropa, salud y educación. En el mundo de la farándula son conocidos distintos casos de famosos que se van hasta los tribunales exigiendo este derecho. Adriana Labat y Rafa Márquez son uno de los ejemplos más sonados. Tras su separación en el 2007, la actriz y el futbolista se han enfrentado en 3 juicios. En el 2016, Adriana exigió ante un juez subir el monto de la pensión, solicitando el pago mensual de $15,000, equivalente a 286,000 pesos, argumentando que los niños asistirían a un exclusivo colegio privado en la Florida. Pero Márquez demostró que nunca asistieron a dicha institución, por lo que contrademandó y logró reducir la pensión a aproximadamente 190,000 pesos mexicanos. Otro caso similar es el de Luis Miguel y Araceli Arámbula, quien hace algunos años y tras su separación, ella inició un proceso legal en contra del famoso cantante en la Corte Superior de Los Ángeles. En su momento, la Chule le exigía el pago de $80,000 mensuales, una cantidad equivalente a 1,5 millones de pesos cada mes. Julián Gil y Marjorie de Sousa son, sin duda, el caso más polémico del momento. La actriz reclama el pago de $10,000 mensuales, algo así como 180,000 pesos. ¿Sabían ustedes que, según estadísticas oficiales, 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia? Este es el caso de la modelo brasileña Natalia Subtil, quien no se ha cansado de gritar a los 4 vientos que el padre de su pequeña Mila, Sergio Mayer Mori, hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori, no la apoya con absolutamente nada para la niña, y dio a conocer que recurrirá a la vía legal para que el joven se haga responsable de ella. Al reflexionar sobre estos difíciles casos por los que atraviesan no solo famosos, sino muchísimas personas, la pregunta es, ¿quién tiene la razón? Hay estos temas. Pero bueno, para entender mejor cuáles son los derechos y las obligaciones reales de los padres en estos casos, ponemos el tema de la pensión alimenticia sobre la mesa con la licenciada Rocío Morales Hernández. Ella es abogada penalista. Rocío, bienvenida. No, muchas gracias por la invitación y para platicar temas que nos importan a todos y a todas. Que nos importan a todos y a todos y que realmente, bueno, yo no entiendo del todo qué es justamente la pensión alimenticia. ¿Qué envuelve? Fíjate que eso fue algo que estaba platicando afuera, porque decía yo, es que tienes derecho a alimentos. Y me decían, bueno, pero también a ropa. Es que envuelve todo, comprende todo aquello que es necesario para que lleves una vida digna. Porque finalmente, ¿qué es a lo que tienes derecho? Aspirar a lograr tus anhelos, tus ilusiones. Entonces, cuando eres niño, puedes aspirar a eso. ¿Y quién te lo debe de garantizar? Tus papás. Perdón, ¿tienes que estar casado a fuerza? Claro que no. No tiene que haber matrimonio, no tiene que haber una firma. Simplemente por tener un hijo, ¿ya tienes derecho a la pensión alimenticia? El niño sí. Porque aquí hay que diferenciar. Los niños tienen derecho a que sus papás los mantengan. Claro. Incluso no tienen que haber estado casados, ni tienen que haber vivido juntos, sido concubinos. Puede hacer hasta de un encuentro casual. Ah, ¿sí? Sí, claro. Si el producto es un niño, el niño tiene derechos. Tiene padres y los padres son responsables. Claro, se tienen que hacer ¿Y cómo cargo. se define quién tiene la responsabilidad de dar esta pensión? Los padres. A falta de los padres, o sea, la ley te va a ir marcando quiénes. A falta de, pongamos que si un niño, los papás se mueren en un accidente, pues tiene derecho a que los abuelos lo mantengan. ¿Y dónde se pide? Imagínate que yo quiero pedir la pensión alimenticia, ¿a dónde voy? Se pide en los juzgados familiares, pero aquí viene lo interesante. O sea, ¿por qué invitan a alguien que se dedica al derecho penal a hablar de pensiones alimenticias? Exacto. Porque fue un problema tan fuerte el que no los pagaban que convirtieron en delito el que no se pague una pensión. Ya es un delito. Es un delito ya desde hace un buen rato, porque empezaron a revisarse las estadísticas y había muchas mujeres y muchos niños que no recibían la pensión. Y aquí hay algo muy importante. ¿Por qué la mujer tiene derecho a pensión? ¿O por qué en un momento dado... Pensé que nada más los hijos. Pero ¿por qué la esposa o la... Porque es la que mantiene al porque niño. educa. Bueno,
Porque es como una Educación. sociedad. El otro Porque trabaja, ella educa, es una sociedad, es justo. Fíjate que eso también en algún otro momento en que estábamos platicando de género y de las diferencias que hay por cómo nos crían y cómo crecemos, tradicionalmente quien se dedica a la casa es la mujer. A ella le toca cuidar a los niños, cuidar la casa y si no tiene que trabajar porque puede pagar para que alguien lo haga, la tiene que administrar, tiene que supervisar, tiene que atender. Eso es un trabajo. Exacto. Pero aquí no lo vemos como trabajo y no le damos el justo valor que merece. Entonces la ley dice, bueno, vamos a reconocer eso y tienes derecho a pensión. Y además hay otro punto muy importante. Cuando empezó todo esto de la igualdad, la ley antes decía que al hombre le tocaba siempre mantener. Y cuando viene la igualdad, ponen una norma neutra, quiere decir los dos parejo. El problema de las normas neutras es que si hay un grupo rezagado, se rezaga más. Me voy a explicar. Si en los 80s la mujer tradicionalmente se quedaba en casa y de repente estaba acostumbrada a que el esposo la mantuviera y mantuviera a los niños y de repente dicen, no, ya la obligación es de los dos. La señora a lo mejor había estudiado o a lo mejor no, pero sí estudió y llevaba 15 años en su casa cuidando niños, cuidando que todo funcionara correctamente. ¿Tú crees que es competitiva profesionalmente? No, ¿Tiene experiencia? pues no. ¿Está actualizada? ¿Tiene relaciones? Entonces merece una pensión, ¿no? todos Esa esos es la años de entrega razón y- por la que se Claro. le da, por la que se le reconoce. ¿Y qué sucede cuando, obviamente, por eso le hablamos a una abogada penalista, cuando, digamos en este caso, el hombre, que tiene la responsabilidad, no quiere pagar? ¿Cuáles son sus consecuencias y cómo se aborda para que exista justicia en este caso? Mira, el derecho penal debe de intervenir cuando ya todo lo demás falló. Y las estadísticas empezaron a marcar que había problema para que pagaran las pensiones. Entonces, ahora es un delito. Si tú no pagas una pensión teniendo obligación, y peor aún, si ya un juez familiar te dijo que tenías que pagar y no pagas, pueden ir con el Ministerio Público y el Ministerio Público los va a llevar con un juez. Pero ¿cómo ¿Puedes se llegar hasta la define? cárcel? Sí. ¿Perdón? Sí. ¿Cómo se define? No sé, vamos a suponer que Carlitos gana 10 pesos y Carlitos ya se divorció de su mujer. Ujú. Igual y la mujer es una pasada de lanza porque también existen mujeres que también son pasadonas. ¿Cuánto le debe dar a su mujer si él gana 10 pesos? Fíjate que el legislador lo que ha establecido es que a lo que tiene derecho el niño o los deudores alimentarios es a una vida digna. Y entonces establece una correlación entre el tipo de vida que lleva la persona que tiene que dar la pensión y que nivel la tiene que que lleven. revisar, que recibir. Sí. Y aquí sí ya entra en los jueces familiares cuando tienen un sueldo fijo, entonces les ponen un porcentaje o pueden llegar a acuerdos, porque antes para divorciarse tenían que tener causales. Claro. Y yo digo, bueno, ¿y por qué tienes que probar que te quieres divorciar si no te exigen que pruebes que te quieres casar? ¿Por qué te quieres casar? Ah, mira, claro. Sí, claro. Entonces ahora la Ciudad de México respeta esta situación y dice, una unión es de dos. Si uno ya no quiere estar ahí, pues ya no estén. Pero lo que sí nos vamos a centrar en lo que es importante, que son los hijos, que son las pensiones, que es en muchos casos la mujer, porque reconozcámoslo o no, sigue estando en posición de inferioridad. Sí, en desventaja. Sí. ¿Hasta qué edad se exige esta pensión? ¿Hasta que los niños cumplan Mayoría. 18 años? Mientras estén estudiando y vayan conforme a los estudios que deben. Ok. Normalmente se maneja 25 años, que están calculando Terminando que termina la una universidad, carrera, digamos. una Pues es universidad. bastante, ¿Y los ¿no? hijos Sí. podrían pedirla? Por Imagínate que yo supuesto. como hijo de 25 años estoy en la universidad, no sé, bueno, yo estoy bastante grandecito, ¿verdad? Para ir a la universidad, pero los hijos la pueden pedir. Sí, incluso fíjate que el delito es por querella. ¿Qué quiere decir querella? Los delitos, el Estado tiene obligación de investigar siempre. Si matan a una persona, pues tú tienes que investigar como Estado quién la mató. Pero hay en algunos casos en lo que dicen, nada más voy a intervenir si tú me dices que intervenga. Si tú que eres el perjudicado me pides que intervenga. Eso es lo que llamamos querella. La persona que es la perjudicada tiene que ir a decir, oye, investiga. Y en un momento dado, toma las decisiones que debes de tomar. Y si alguien tiene que sufrir una consecuencia, pues que la sufra. ¿Puede un menor de edad presentar querella? Sí. Menor de edad. Ah, sí Sí, puede. una persona menor de edad.
Porque esto también te lleva de la mano, no sé si brinque mucho de un tema a otro, con la violencia familiar. En la violencia familiar uno de los problemas que se tiene es que cuando es con niños se persigue de oficio, porque cuando son pequeñitos, ¿quién va a denunciar? ¿O quién va a presentar la querella? Claro. Y ya cuando son mayores de edad, entonces sí, ya es por querella. Un hombre tiene derecho también a pedir pensión. Claro. Cuando la mujer es la que ha llevado pues el sueldo a la casa o en cómo se define en ese caso. Y aparte está mal visto, ¿no? Como que estamos acostumbrados que la mujer es la que pide la pensión. Pero ¿qué pasa cuando los hombres necesitamos? Mira, lo que pasa es que volvemos a los roles de género, volvemos a las tradiciones y volvemos a las costumbres. A las costumbres. Muchos años se dijo en el código que a la mujer correspondía el cuidado de la casa y de los hijos, pero que podía trabajar, estoy hablando de la Ciudad de México, que entonces era también Código Federal, pero que podía trabajar siempre y cuando no descuidara la casa y los hijos. ¿En serio se le pone en el código toda la responsabilidad a la mujer? Antes. ¿Ya se Decía cambió? esto. Sí, porque por ahí de los 80s viene una reforma que dicen ahora vamos a manejar todo igual, todo parejo. Y es cuando ponen la norma, entonces cambian esto y dicen, no, los dos tienen las obligaciones, los dos tienen todo, pero es cuando viene lo que te comentaba antes, o sea... Pero es que también hay parejas que el hombre se queda en casa, debe de haber, y está criando y educando al hijo cuando la señora sale a trabajar. Sobre Entonces, todo ahora. si llega a haber problema, ¿qué pasa ahí con el hombre? Ya desde este código ya también se avala. Entonces sí tienes Claro, derecho. Claro que tienes derecho. Estadísticamente son los menos casos, pero no por eso quiere decir que no existan y quiere decir que no se les conceda. Y qué bueno que lo tocas, porque yo creo que es importante que todos los que nos están escuchando sepan que eso no es malo. Claro. Y también, bueno, yo he conocido muchísimos casos, he escuchado que tanto ella como él, no sé, cuando debes de probar cuánto ganas, hacen todo lo posible por mostrar que ganan muchísimo menos, para dar menos. Aunque sean sus hijos, aunque sean la mujer que amó, la mujer que él eligió o que ella eligió, muestran menos ingresos para dar lo mínimo. Debe de ser. ¿Y qué pasa cuando no tienes hijos y te separas? Muchas personas también piden una pensión. Ahí ya el juez va a valorar si corresponde o no. Según yo eran por el número de tiempo que hayan estado juntos, 3 o 5 años, pero ya si tú demostrabas que viviste con esta persona, tú ya tenías derecho a una pensión. Ya se va valorando según el caso concreto, pero lo que tú dices es muy interesante, porque no solo bajan el sueldo, hay veces que dejan de trabajar para que ya no tengan que pasar la pensión o piden licencia por tiempo indefinido. Eso también es delito. Híjole, qué fuerte. ¿Cuáles Eso serían también las es conclusiones para cerrar esta mesa? Las personas, ahora sí que hombres, mujeres, o quizá cuando ya los papás no están y los niños se quedaron con los abuelos, para tomar cartas en el asunto, para empezarse a mover, para la gente que está viviendo una situación así. Pues lo importante es saber que todos y todas tienen ese derecho a alimentos, porque incluso también cuando los ancianos, cuando ya los padres están viejos, se lo pueden pedir a sus hijos. Correcto. Y tienen una obligación. Claro que los hijos cumplen con su obligación si los integran a la familia. Okay. Pero también ellos tienen ese derecho y eso es un sector al que normalmente olvidamos. Sí, por totalmente supuesto. válido. Pues gracias por informarnos, Rocío. Muchísimas gracias, Rocío, por venir con nosotros. No, gracias Muy por la valiosa la invitación, información. encantada Gracias. siempre. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.